ves una extraña luz, sino que ves seres como los que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Mira, esas son las imágenes, por ejemplo, se han visto ahí de Campeche, México. Esos Campeche, México, eso es una filmación militar, 9 objetos luminosos que se llegaron luego a dividir también en 11 sin que tengamos explicación ninguna. El fenómeno OVNI sigue tan vivo como seguía hace mucho tiempo, y casos de humanoides hay muy pocos, siempre ha habido muy pocos. Ahora, eso sí, el más importante de esta década ha sido en Colombia, con mucha diferencia. Y luego lo vamos a contar. Yo lo pude vivir allí cerca de Juan Cali. Jesús fue hasta allá, Sí. y vamos a tener testimonios, y no es de hace 30 años, es de hace apenas unos 5 o 6 años, y dicen que sigue sucediendo. Pero antes de eso, Joana Arenas preparó esta nota que van a ver a continuación sobre casos fantásticos de humanoides que se han registrado a través de la historia. Quiero que la vean y que con el numeral de hoy, que es Humanoides Más Allá, nos digan qué piensan. Observen estos casos que nos dejan a todos sin aliento. Seres de brazos largos, de color verde o marrón, de forma insectívora o robótica, ojos negros y cabeza gigante. Los humanoides se transformaron en un fenómeno de masas a partir de los años 60 y 70, inundando series de televisión, novelas de bajo presupuesto y cómics. La industria del entretenimiento se apoderó de un fenómeno que fue opacando poco a poco entre luces reflectoras y pantallas de cine. A pesar de ello, testimonios y casos impactantes siguieron sucediendo. Casos como el de Ken Edwards, un mecánico de profesión que en 1978 conducía a su casa luego de una reunión sindical en Manchester, Inglaterra, encontrándose con una de las imágenes más perturbadoras de su vida. Asombrado, Edwards se encontró con una figura de 2 metros de alto que bajaba por un terraplén. La criatura se inclinaba hacia adelante al andar, manteniendo los brazos en la misma dirección, de modo que parecía imposible que pudiera mantener el equilibrio. Según su descripción, los brazos parecían salir de su pecho, no de sus hombros, y llevaba un traje plateado que le cubría el rostro, por lo que solo pudo distinguir sus ojos rojos y redondos. Hasta el día de hoy, este encuentro no ha podido ser explicado ni se ha vuelto a repetir, y la criatura empezó a ser conocida como Silverman, el hombre de plata. El 14 de marzo de 1974, el matrimonio Correll conducía su automóvil por los alrededores de Valencia, España, cuando observaron una luz blanca, rosada, ovalada que iluminaba el campo y desapareció al poco tiempo. Luego de recorrer 200 metros, observaron un torbellino de polvo elevándose desde el suelo que se desplazaba en su misma dirección. Con la ayuda de las luces del vehículo, observaron que dentro del torbellino había una extraña figura. Se trataba de un humanoide muy alto, con los brazos y piernas pegadas al cuerpo, lo que le daba una apariencia de columna. Vestía un traje muy ajustado de una sola pieza, de color oscuro y brillante. Los puños los mantenía cerrados, el cuello era delgado y la cabeza pequeña en comparación con el resto del cuerpo. La cara era lisa y en la frente, a cada lado, sobresalían 2 luces pequeñas. Vicente dijo que el traje, por su parte del tórax y los brazos, era muy similar al hombre de Michelin. Algo que no pasaría de ser una curiosidad si no fuera por docenas de testigos que han avistado seres similares en los 5 continentes. ¿Qué son estos seres? ¿Se trata de extraterrestres, criaturas del futuro, de otras dimensiones? ¿Son el producto de nuestra propia mente? Queda a usted la tarea de formarse su propia opinión. Extrañas criaturas que aparecen de un momento a otro sin que nadie espere que estén allí. ¿Qué podemos hablar de estas criaturas, Juan Jesús? Lo primero, y qué bueno que haya un programa de periodismo de misterio de verdad en Colombia como el que diriges tú. Vamos a ver. Una cosa es lo que ve uno en los cómics y otra cosa es la realidad. La realidad es que prácticamente ningún testigo de humanoide, ninguno prácticamente, repito, ya los diré solamente los casos cuando, ha visto el típico gris, pequeñito, cabezón con los ojos grandes.
Esa imagen se hizo tremendamente famosa y tremendamente icónica por el accidente famoso de Roswell, donde un objeto volante no identificado se estrella en Nuevo México, cerca de la base militar de White Sands. Y los testigos describen ese tipo de seres. Entonces, a partir de ahí se hizo tremendamente icónica esta imagen. Pero realmente cuando tú entrevistas a testigos, y luego vamos a tener testimonios de gente que ha visto este tipo de seres, primera cosa que desconcierta, la tipología tan enormemente variada y diferente. Es que casi nadie, digamos, coincide. Aunque hay algunas tipologías muy clásicas como es la nórdica, seres de 1,90 m, rubios, todos muy guapos. Pero fijaros los dos casos que nos ha contado, por ejemplo, esta nota. En uno es un ser plateado que los brazos, en vez de salirle de los hombros, le salen desde el pecho, que tiene un movimiento muy limitado, que parece que va levitando y que luego además es capaz incluso de atravesar una alambrada a un campo que había cercano donde había una base de unos bomberos. O sea, hacen cosas que, claro, por eso Ken Edwards decía, es que no sé si he visto un ser de otro mundo o he visto un fantasma o algo así, porque claro, él no vio ningún ovni, no vio nada, no vio ninguna luz extraña ni absolutamente nada. Entonces, eso es la realidad, y la realidad es más inquietante que la ciencia ficción. Sí, Juan Jesús, y vimos ahí que las películas, las series han convertido algo que era simplemente un fenómeno en merchandising, en mercancía, y por eso todos salen así ojones y con cara así de humanoide, pero no, hay muchas variedades. Hugo, ahí nos hablan del Michelin. ¿Qué es esas criaturas que aparecen en varios lugares que les dicen los hombres Michelin? Bueno, respecto al caso que mostraba la nota que vimos hace unos minutos, se trataba de un humanoide Michelin, aparentemente que apareció en Valencia, España, en la década de los 70. Lo curioso de este caso es que el coche en el que se transportaba al matrimonio Corel, se le apagaron las luces, lo llevaron a revisión donde un mecánico, y el mecánico detectó que había un cortocircuito sin una explicación aparente de lo que había sucedido. O sea que una huella física de la aparición. Exacto. Bueno, nos vamos a comerciales. Tuiteen con Humanoides Más Allá, ya volvemos y esto se va a poner re bueno. Ya volvemos en Más Allá. Seguimos en Más Allá y continuamos con este tema de los humanoides, y veo que el Twitter está súper activo. Por acá está Mario Cabrera, te queremos, ser querido de Crespos. Y también está Jordi Mateo Arias, El Trasnochador, Sebastián Muñoz, Germán Grisales, David Incapié, Dragón Azul, Don Pirobo, Mapizán, Carechimba, y también está por aquí Mario M. Web. Pero quiero mostrarles esta nota que se hizo con uno de nuestros más queridos colaboradores, el maestro José Luis Hermida, que está allá en España, en Sevilla, y cada vez que puede es como nuestro corresponsal del misterio. Él investigó personalmente un caso sobre humanoides, y esta es su historia. El fenómeno ovni está lleno de casos de avistamientos de humanoides. Yo recuerdo que he investigado a fondo un caso que me ha llamado muchísimo la atención. Es el caso de Ceferina Vargas. La primera vez que lo investigamos, en el año 1977, Ceferina era una joven de 20 años que iba a ayudar a su abuela a un pueblo cercano a donde vivía. Tenía que recorrer un camino de sierra, y ese camino de sierra estaba bordeado por un arroyo. Cuando Ceferina va a cruzar el arroyo, ve un fogonazo de luz como si fuera un espejo que le enfoca la cara. Se queda parada, continúa segundos después y un segundo fogonazo la deja prácticamente inmóvil. Ella empieza a darse cuenta que por más que quiere no avanza, que le pesa muchísimo el cuerpo, que siente una especie de mareo, que no ve bien el camino que tiene por delante y decide sentarse en una piedra. Se sienta en la piedra e inmediatamente al levantar la cabeza observa dos figuras en la mitad del camino, a unos 4 pasos de ella, nos decía, muy cerca, muy altas. Una la identifica como una mujer con un hábito verde, con una túnica verde que le llega a los pies, con el pelo rubio casi blanco, enorme, que le llega a la cintura, con unos ojos que son prácticamente puntos y una boca que es una raya, una tez blanca,
que le llama la atención. A su lado, lo que ella identifica como un hombre con el pelo alborotado, más corto, también con una túnica que le llega hasta los pies, que los dos parecen flotar. Regresa al pueblo aterrorizada y ella y la madre comprueban con sorpresa que del bolso cerrado falta su carnet de identidad y de las manecillas del reloj también han desaparecido las manecillas del reloj que ella lleva en su pulsera. Avisa a la Guardia Civil da una batida por la zona en busca del carné y en busca de rastros de lo que Ceferín ha visto y no logran encontrar nada. Curiosamente, otros testimonios nos hablan que en esa zona se ven esferas luminosas rojas que sobrevuelan el arroyo donde Ceferina tuvo el encuentro y otra serie de casuística que podríamos relacionar con el fenómeno ovni. Nosotros volvimos muchos años después, Ceferina tendrá ahora unos 60 años, y Ceferina se atrevió a venir con nosotros al sitio, no había vuelto a ese sitio nunca, y nos estuvo explicando todo. Para mí es una historia perfectamente creíble, verdadera y que no tiene resquicios. Una historia completamente increíble, pero creíble, como dice José Luis. Un abrazo a él, que está por allá en Sevilla. Gracias por traernos ese testimonio que él mismo investigó. Las fotos que ven ahí son originales y por primera vez, gracias a él, la colocamos en un medio de comunicación colombiano. Hugo Alejandro, ¿qué pensar de este caso? Bueno, hay algo muy interesante respecto a este caso de Serafina y es sobre todo las huellas físicas. El reloj apareció sin manecillas. Hay una representación en video que hicieron desde España en Cuarto Milenio con Iker Jiménez, muy interesante, donde también aparece el maestro José Luis Armida, pero en España también hay otro caso muy puntual y sucedió en Las Urdes, en Extremadura, en 1907 con Serafina Bejarano. Ella reportó haber visto un humanoide muy pequeño, como si fuera un mono, con unas luminarias. Días después, en este pueblo, una de estas luminarias parece que golpeó a una niña de la zona. Días después, esta niña murió en extrañas circunstancias y todo este caso está documentado en el Congreso de Urdanófilos de ese año, en 1907, en España. Juan Jesús. Lo primero, que alegría ver a José Luis Hermida de nuevo, qué gran persona es y mejor investigador todavía. Ese tipo de casos como el que se nos ha narrado José Luis, que él investigó, me parece que pone encima de la mesa claramente cómo es en la realidad el fenómeno ovni, ¿no? O sea, nada de un platillo volante que llega, no, un fogonazo simplemente, y estos dos seres, que yo pienso que hace 500 años se hubieran dicho pues, que eran fantasmas, dioses. o dioses, o vete a saber qué, y luego fijaros que la descripción, mirad el dibujo, la descripción que da, ni es pequeñito ni cabezón, ni tiene los ojos enormes, absolutamente nada de eso. Tiene una figura muy antropomorfa, muy parecido a lo que es una figura humana, quizás más alta de lo normal, una vestimenta extraña, una túnica verde, y el ser de al lado pues podría ser, entre comillas, como una especie de su hijo o algo así. Ese tipo de cosas son las que realmente ven los testigos, y lo que hacen es echarle más misterio a este asunto que a mí me parece fascinante. Y es que son entidades o organismos desconocidos, nadie ha podido realmente saber qué son y tienen mucha variedad. Hugo Alejandro nos hablaba hace poco de unas criaturas bastante extrañas que aparecieron en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Sí, más exactamente en el condado de Christian, en Kentucky, en 1955, la familia Sutton estaba reunida. De repente visualizaron a algo de lo que ellos denominaban duendes. Hay que contextualizar, en la época 1955 no había mucha información sobre los ovnis. Hicieron un intercambio de disparos con estas criaturas, salieron con unas escopetas a tratar de defender su casa. Se detallaron de algo curioso y era que cuando las impactaban, estas criaturas no caían en el suelo, sino parecían levitar. Huyeron de su casa, hablaron con el sheriff de la localidad. El sheriff fue a constatar a ver qué sucedía. En efecto, no encontró ningún tipo de duende ni ninguna criatura, pero sí encontraron los rastros de los disparos. Luego, una vez se fue el sheriff, volvieron a aparecer estas criaturas, esta vez intercambiaron disparos hasta la madrugada. Luego fueron a interrogar las autoridades de la localidad y estas realizaron estos dibujos sobre el testimonio de los Sutton. Estos fueron las criaturas, aparentemente duendes, hoy en día se conocen como humanoides, que vieron estas personas en el condado de Kentucky en 1955. Como un dato interesante y particular, esta historia inspiró el guión de la película Señales, protagonizada por Mel Gibson.
Vea, pero es que Hugo Alejandro dice un dato increíble. Les dan plomo, sale usted y le dispara, es como si usted le dispara ahí a un bicho y como que no le hace nada. Exacto. O sea, es una cosa como de cuento de ciencia ficción, pero es increíble. No o sea. había ningún rastro de sangre, ningún líquido, nada. Simplemente las huellas de las balas. De todas formas, ¿cómo somos los seres humanos? Vienen de otro mundo y te lías a tiros. Es normal que claro, no quiera... bienvenida, si es de otro planeta, entonces quiera comunicarse. denle un planazo, si fuera Colombia lo hubieran dado con el filo. Bueno, en Colombia también dispararon, ya lo veremos. Ya veremos un caso sobre ya eso lo veremos aquí en este después. país. Pero sí, efectivamente. Esos humanoides que tú has puesto encima de la mesa que aparecen en Kentucky en la década de los 50 del siglo pasado, igual, si hubiera sido en el siglo XVIII, XVII o XV, seguirían empecinados en que eran duendes y que eran elementales de la naturaleza o algo así. Es lo fascinante de este fenómeno. Antes, el intermedio, estaba comentando a Esteban Cruz que en mi experiencia como periodista, entrevistando infinidad de testigos, nunca en la vida me he encontrado con alguien que me diga que se ha encontrado con un ser pequeñito, con la cabeza grande y los ojos enormes, salvo en los casos de visitantes de dormitorio. Ahí todo el mundo los describe igual. Esos grises de cabeza enorme, de ojos grandes, y es siempre en el sueño, mientras están durmiendo, dicen que se aparecen estos seres, que es como si pudieran manejar el espacio y el tiempo y paralizan todo en torno a la habitación y cogen normalmente siempre a esas mujeres y mucho más allá, que de eso va la película Communion, se basa en un libro que está hecho en historias reales, que incluso intentaban coger óvulos de estas mujeres para crear híbridos y algo así. Eso sería para hacer otro programa sobre visitantes de dormitorio. Se ven los humanoides, pero siempre en el entorno del sueño. Y lo vamos a hacer con Juan Jesús Vallejo porque ustedes lo quieren. Síganlo con @Juan G. Vallejo. Tiene un Instagram brutal con fotos por adentro del desierto y un montón de gente. Saludo antes a Alejo Pachón, que dice que los ángeles pueden ser humanoides o que se manifiestan así. Y Juan Pardo, que dice que nos han visitado desde siempre y las religiones les han dado otra visión. Pero nos vamos ya a comerciales porque lo mejor viene. Lo mejor es casos colombianos. Un caso fantástico, increíble, que para muchos es de los casos de humanoides más importantes de la historia. Viene después de estos comerciales, aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá y estaba mirando lo que ustedes nos escriben con el numeral de hoy, que es Humanoides Más Allá. Está Lulito, Adrián Tepes, Carlos Pineda, que dice buen programa, Don Pirobo, que dice que los humanoides deben estar milenios adelantados de nosotros, Ávila 666, Alex de Blues, y también por acá Edson Giraldo y Ivy Rainbow, que no dejan de tuitear. Sigan así, si quieren, yo les respondo personalmente ahí, escríbanme, yo soy @CruzEscribiente y también soy @CruzEscribiente en Instagram. Ahí es más fácil, síganme y me escriben y yo ahí les respondo. Soy todo desocupado a veces, entonces les respondo a todos. Se les quiere mucho, Más Allá Livers. Pero antes de eso, quiero contarles algo bastante interesante, que es que aquí en Colombia hubo un caso que de verdad es para mí uno de los casos de humanoides más importantes de los últimos años. Y Joan Arenas hizo esta nota, editó esta nota sobre ese caso. Quiero que la miren y que nos digan qué piensan con el numeral de hoy, que es en Twitter Humanoides Más Allá. Zarzal, Valle del Cauca, suroccidente colombiano. Año 2013. En la vereda Guasimal está sucediendo algo que pronto estremecerá a los 45.000 habitantes del municipio. Luego de décadas de avistamientos ovnis, una manifestación extraordinaria sacudirá la historia de la ufología colombiana. Cientos de personas aseguran haber observado extrañas criaturas. Yo veía como un hombre vestido todo de negro y el traje era como esos que usan los antimotines, que son bien pegados aquí. Tenían una riata, unas botas de militares y un pasamontaña, y aquí se le veían los ojos así, y aquí para abajo se le veía como si fuera la piel como una máscara. William Chávez, ufólogo, comenta sobre las extrañas apariciones. Muchas personas aseguraban ver luces en la zona y me tomé la molestia de dirigirme con un grupo de investigación de contacto OVNI a la zona, y tuvimos la oportunidad de observar una entidad muy parecida a esta que dibujamos con mis compañeros. Esta entidad que ustedes ven acá apareció
tenía como una especie de mono de color negro y tenía algo aquí que lo iluminaba, era como una cuestión roja, era en forma de rombo que iluminaba, tenía una especie, digamos, de cinturón, no se le veían las manos, no se le veía la cara. La investigación de Chávez logró recoger testimonios en los que se describe el comportamiento de estos extraños seres. Yo me asusto y lo único que le digo a él que quieren, que nos dejen tranquilos, que no nos hagan daño. Sí. El movimiento era que me movía la cabeza. Es una persona que yo la vi totalmente vestida de negro, unos brazos inmensos, ya. Entonces yo me le voy acercando, cuando yo hablo, él se me tira hacia abajo, hacia la quebrada. Pero todo no queda allí. El fenómeno parece estar ligado al fenómeno OVNI. Así a lo lejos vimos que parecía un avión, pero no le pusimos cuidado y volvimos otra vez a voltear cuando se vino así la luz. Y alumbró grandísimo y ya después volvió otra vez y empezó a subir. ¿Qué sucedió en Zarzal? ¿Histeria colectiva o un encuentro con algo que pareciera no ser de este mundo? Zarzal Valle, la vereda se llama Guasimal. Queda allí y en el año 2012 hubo un error, ahí no es 2013, es 2012, gracias a Juan Jesús que nos hace la corrección, que él estuvo allá investigando. Y como usted estuvo allá, Juan Jesús, ¿qué cree o qué recogió usted en Zarzal? Yo en el Zarzal me encontré con lo imposible y me fascinó porque me parece increíble. Sí es un caso que salió en History Channel, pero que no se ha investigado realmente a fondo, ¿no? O sea, el único William Chávez sí ha estado por allí y yo tuve la suerte de ir después de unos años y recoger algunos testimonios. Me gustaría volver y allí hay que estar por lo menos 4 o 5 días. La cantidad de testimonios y la dispersión de los mismos hace que sea complejo investigarlo. Para mí, el caso de humanoides relacionados con el fenómeno OVNI más importante de la última década a nivel mundial, con diferencia. O sea, no hay un caso comparable al de Guasimal. Lo que ven los testigos, lo primero vamos a poner en situación. O sea, Guasimal es una vereda donde vive gente humilde, gente sencilla que se dedica a la panela. O sea, ¿ustedes imaginan que en 15 kilómetros de vereda 40 familias distintas se pongan de acuerdo para decir que aparecen unos seres extraños? ¿Alguien ha ganado plata con esto? Al revés, están hartos, no quieren hablar porque ya están los típicos listos o imbéciles de siempre de no, están mintiendo. Coño, vete para allá, investiga. Y mira y habla con la gente a ver qué te cuentan o qué no te cuentan. Yo sí creo que esto no solamente fue real y sucedió, sino que está repleto de misterio. En el sentido, ellos lo que veían eran unos seres, ¿vale? Total y absolutamente con forma humana. Eso sí, de en torno a 1,90 m, 2 metros, muy anchos de espaldas, ¿vale? Muy anchos de espaldas y con un mono negro ajustado. Cuando se acercaban a ellos, aunque luego no sé si hay testimonios de gente que se acercan a ellos, están muy cerca, ¿vale? Lo que ven es eso, es este mono ajustado, pero cuando menos te lo esperaba, o bien desaparecían y aparecían como 5 o 6 metros al lado, o saltaban. Pero daban unos saltos enormes, como de 4 o 5 metros, 4 o 5 metros, 4 o 5 metros, más, saltaban para adelante o para atrás, de igual forma. Y una de las cosas que es sorprendente es que en estos saltos se escuchaba el golpe, pero no quedaba huella. No dejaban ninguna huella. Eso es una cosa súper extraña. Por eso digo la complejidad del fenómeno y fijaros desde el comienzo la cantidad de casos y todos tremendamente distintos. Bueno, antes que Hugo Alejandro opine, quiero mostrarle a usted, señor televidente, este compendio de testimonios que conseguimos también de gente que vio estas criaturas allá en Guasimal, en el Valle del Cauca. Cuando nosotros llegamos nos dijeron, por ahí es una cosa rara que hay por ahí, un extraterrestre. Sí, y yo le digo, pues yo no había visto nada todavía. Cuando dice, por allá está, cuando acordamos era que estaba ahí así el piecito. Ahí en esa barranquita. Ahí en todo el barranquito donde fueron el rector, ahí estaba. Él cuando él ve que él como que le hace, que le buja a usted al pie así, que todo el mundo echa para atrás, es donde él como que más... Él se siente seguro. Pero si ve que usted está ahí como más encima, él se le va yendo. Entonces ahí es donde uno piensa de que no puede ser cosa de otro lado. Si fuera, por ejemplo, una persona o qué sé yo, él lo privara a uno, ¿no? De uno del susto, él hiciera alguna acción que usted quedara allí.
Si uno escucha este testimonio, Juan Jesús y Hugo Alejandro, y uno dice, esta gente que gana contando esa historia, antes pierde, porque les van a decir locos. Un respeto a ellos, un respeto grande a William Chávez, que es el que hizo parte no de esta investigación, sino de gran parte de la investigación en Zarzal, y a todos los habitantes de esta zona del Valle del Cauca. ¿Qué podemos decir? ¿Qué piensa usted de estos humanoides que aparecen allí? Pues Esteban, hay algo muy particular y era, como decía Juan Jesús, William Chávez, quien ha ido a la zona, él comentaba hace unos meses en un programa de radio que aproximadamente se podrían contar más de 100 testimonios de personas que han visto este tipo de criaturas. Es decir, no estamos hablando de sugestión de una o dos personas o de 100 personas que se pusieron de acuerdo para contar lo mismo, sino que es algo real. Ya yéndonos a datos más específicos, Steven López Cardona, un periodista del canal CNC, que es un canal de televisión de la zona, pudo ir en diciembre del año 2012 a cubrir el evento debido a los testimonios de todos los pobladores de esta vereda Guasimal, y allí pudo alojarse en la finca de Antonio López. En la noche estaban realizando una fogata y él comenta que pudo visualizar a estos seres en la noche, que incluso los comenzaron a seguir. Estos seres comenzaron a dar unos saltos demasiado altos y en algún punto entablaron comunicación con ellos a través de clave Morse. Con una linterna él les hablaba y estos seres le respondían, según su testimonio, con una luz roja que salía de su pecho. Impresionante, Juan Jesús. Yo estaba con Steven López Cardona, él estaba allí con Didianet López y con un cámara del canal de televisión, ¿vale? Yo estuve con Steven, le grabé, es un chico encantador, por cierto, y no, pues conforme se entera de la historia, se va a la vereda. Hay que decir lo siguiente, bueno, ¿cómo empieza el fenómeno? El fenómeno empieza... Hay una familia que está allí una noche y de repente ven uno de estos seres por la finca, pero se mete hasta el lado de la casa, salta a la piscina y de la piscina salta y se va. Sí. Ese es el primer avistamiento que hay. ¿Vale? A partir de ahí empiezan siempre a hablar entre los vecinos. Hay cosas que se repiten. Por ejemplo, se quedaba siempre donde estaban las casas, justo donde acababa la luz, ahí se quedaba. Hay personas que vieron no uno, sino dos y hasta tres juntos, ¿vale? Una de las cosas muy curiosas, porque no hablaban, ¿vale? Voy a hacer un poco el idiota, delante de cámara, voy a explicar lo que pasa, vamos a ver. Una de las cosas que me sorprendió, los testigos me contaban siempre lo mismo, y es que cuando se paraban, hacían así. Estaban moviendo las rodillas, tenían los hombros súper anchos, ¿vale? Oscilando. Sí. Que muchas veces no se le veían los pies y siempre las rodillas las hacía así, las movía. Y entonces que cuando hablaba hacía un ruido como metálico. Ya. Y alguna vez, y luego no sé si tienes algún testimonio porque están de ese reportaje, hubo una señora incluso que, varias personas, cuando empezaban a decirle a la gente, pero ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué te pasa? Al principio la gente incluso pensaba que eran paramilitares o lo que sea. Sí. Lo único que pedían era agua. Dame agua. Bueno, Juan Jesús, y ustedes tomen agua porque lo que viene en el segundo corte es impresionante. Más testimonios y escriban, porque dentro de poco Joana va a venir aquí al frente, Joana Arenas, y va a leer sus preguntas para la mesa de trabajo. Ya volvemos en Más Allá.